Hola a todos. En esta ocasión nos ocupamos de un caso resuelto por la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial el 16 de julio de este año 2021. Eh, el caso tiene que ver con las ya cada vez más comunes ciberestafas o operaciones de fraude que se concretan eh, a través de diversas estrategias con la que, por ejemplo, un tercero consigue hacerse de los datos de una cuenta de home banking y, por ejemplo, sacar un préstamo del cual el titular de esa cuenta se va a enterar cuando le empiecen a debitar las cuotas. Esto está pasando mucho, se ha reforzado, se ha intensificado con la pandemia y los tribunales han estado recibiendo gran cantidad de peticiones de medidas cautelares tendientes a que se, por ejemplo, suspenda el cobro de las cuotas o, mejor dicho, a que se restituyan los montos ya debitados. Acá tenemos un tema fundamental que es el que para hacer lugar a la medida cautelar, como todos sabemos, se requiere que exista verosimilitud en el derecho, peligro y peligro en la demora. Y esos dos requisitos son analizados de distinta manera, con mayor o menor rigor, por los diferentes tribunales. Acá tenemos un caso donde esta sala de la Cámara emite un pronunciamiento corto pero muy contundente. Y es interesante cuando uno lee sentencias que son breves pero muy precisas, porque lamentablemente en muchos casos nos tenemos que topar con resoluciones con infinidad de carillas, muchas veces innecesarias, eh, con largas digresiones acerca de naturalezas jurídicas o los antecedentes de determinado instituto, para después resolver algo que se podía haber resuelto eh, con, con menos tinta, entre comillas. Acá básicamente en primera instancia se había ordenado como medida cautelar que el banco demandado se abstuviera de efectuar cualquier débito en la cuenta del actor y que restituyera las cuotas que eventualmente ya hubiera percibido. Era un caso justamente donde la actora planteaba que ella no había sacado el préstamo, que alguien, un tercero, se había introducido en su cuenta, había sacado un préstamo, obviamente después ese préstamo lo había transferido a otra cuenta y ahora ella se encontraba con que tenía que pagar las cuotas. Es un tema donde lo que se busca como cuestión de fondo es que se declare la nulidad, en rigor la inexistencia del acto jurídico y por lo tanto que se desligue a la parte actora de cualquier obligación respecto del banco. El banco contestó lo que suelen contestar los bancos, básicamente que como entidad financiera había cumplido con las medidas de seguridad impuestas por el Banco Central y por tanto que desde su lugar había hecho lo que tenía que hacer y por otra parte que la actora no había demostrado la existencia de un fraude, sino que simplemente se limitó a invocarlo. Y acá el tribunal de alzada, al confirmar la cautelar decidida en primera instancia, es muy concreto en el sentido de analizar
lo siguiente. Acá tenemos un medio de comercialización, contratación por vía electrónica, muy ventajosa, al mismo tiempo con ciertos riesgos. Ese modo de comercialización no lo propuso, ni lo controla, ni lo desarrolló, ni lo mandó a desarrollar el cliente del banco. Todo eso, ¿quién lo hizo? El banco, la entidad financiera, el proveedor, como queramos decirle, el empresario. Por lo tanto, ese empresario que propuso este sistema, este tipo de servicio por vía electrónica, así como se beneficia económicamente con el mismo, cabe suponer que se beneficia, si no, no lo hubiera propuesto, tiene que asumir también los riesgos. Esa es la regla, porque es un profesional y por eso se cita el artículo 1725 del nuevo código, ¿no? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, y porque los artículos 1107 y 1396 del Código Civil y Comercial, al referirse a la contratación por medios electrónicos, sobre todo el 1107, puntualiza que en esos casos el proveedor tiene un deber de información agravado, porque además de tener que informar sobre las características del servicio, por ejemplo, usted va a sacar un préstamo con tal tasa, tal interés, etcétera, etcétera, además tiene que informar adecuadamente sobre la forma de interactuar y los posibles riesgos de interactuar en el medio electrónico. Es decir, es una plataforma a la que la mayoría de la gente todavía no está acostumbrada. Ya que estamos, este artículo 1107 está en la parte del código dedicada a los contratos de consumo y evidentemente en este caso hay una relación de consumo y un contrato de consumo entre el cliente del banco y el banco. Entonces, lo primero que va a decir la Cámara es los riesgos del sistema, los riesgos del servicio de contratación electrónica tienen que recaer ¿en quién? En el banco, que es el que propuso ese sistema de contratación electrónica. Y además va a plantear algo muy interesante, porque va a ser una analogía con el artículo 28 de la Ley de Tarjetas de Crédito. En realidad no solamente es el artículo 28, sino que a partir del artículo 26 y siguientes, la Ley de Tarjeta de Crédito se refiere al procedimiento de impugnación de los saldos de una tarjeta de crédito. Entonces, si uno ve esos artículos, se encontrará, como dice el fallo, que si se impugna, sin necesidad de probar, si se impugna determinado saldo de la tarjeta de crédito, el banco no puede cobrar. Se inicia todo un procedimiento para dar explicaciones y, en definitiva, si las partes no se ponen de acuerdo, queda abierta la vía judicial, pero si el tenedor de la tarjeta de crédito impugna un saldo, no se puede cobrar esa parte, solo se pueden cobrar los saldos no impugnados. Por analogía, y es una analogía bastante interesante, por analogía con lo dispuesto en la ley de tarjeta de crédito, los jueces plantean, si estoy impugnando un préstamo, estoy diciendo que yo no saqué ese préstamo, el banco no me puede cobrar las cuotas hasta que quede resuelta esa cuestión. Es una analogía que no he visto planteada en otras sentencias, mejor dicho. Por lo tanto, basándose en que el banco es el que asume los riesgos, en una interpretación o aplicación analógica de lo dispuesto por la ley de tarjeta de crédito, y además por el hecho de que esperar hasta la solución del fondo
significaría un peligro para la parte actora, que tendría que ver cómo se le debitan durante varios meses o más las cuotas, entiende cumplidos los dos requisitos, el de la verosimilitud en el derecho y el de peligro en la demora. Y por lo tanto rechaza el recurso de apelación y confirma la cautelar. Me parece muy interesante el fallo porque en pocos párrafos resuelve la cuestión y da fundamentos muy interesantes para resolverlo de esta manera. Espero que les resulte interesante y como siempre nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.